Para nuestra siguiente ponencia tenemos a la doctora Beatriz Zamora López, quien nos hablará de los aspectos interculturales en la relación médico-paciente. La doctora Beatriz Zamora López es médico psiquiatra, con alta especialidad en psicogeriatría, maestría en ciencias médicas y doctorante del posgrado en salud mental pública, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde también participó como coordinadora de evaluación por muchos años. Y bueno, pues bienvenida, doctora, por favor. Buenos días, es un honor participar en este simposio que da inicio a las actividades del Seminario Permanente de Relación Médico-Paciente. Entonces, en esta ocasión me corresponde a mí hablar de los aspectos interculturales en la relación médico-paciente. ¿Y por qué es importante hablar de los aspectos interculturales en la relación médico-paciente? Pues por varias cosas, pero la primera de ellas que me gustaría notar son las características culturales de nuestro país. Se considera que México es un país multicultural. De hecho, México ha adoptado la definición de UNESCO sobre cultura y es importante revisar esta definición. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y entonces vemos aquí que el concepto de cultura, la definición de cultura, nos marca varios elementos importantes a considerar cuando evaluamos esta característica de nuestro país como un país multicultural. Y obviamente la cultura va a abarcar, además de lo que ya es como conocido, las artes, las letras, también abarca los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Todo eso nos dice la UNESCO que constituye la cultura. Y entonces, bueno, México como país intercultural se apega justamente a esta definición de la UNESCO. También cuando vemos la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, nos podemos hacer de otros elementos importantes acerca de la cultura. Uno de estos es que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo. Y entonces entendemos que la cultura es cambiante, que la cultura es dinámica y que la cultura va a estar en contacto con el contexto y esto le va a dar ciertas particularidades, ¿no? Y estas particularidades nos van a dar diversidad que se va a manifestar en la originalidad, en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. ¿Y por qué se dice que México es un país multicultural? Pues porque tenemos 11 familias lingüísticas originarias y esto nos hace el quinto país en el mundo en diversidad lingüística y además porque nuestra diversidad cultural proviene de 3 orígenes, 68 pueblos originarios, un repoblamiento histórico por diversos pueblos europeos, asiáticos y africanos y el fenómeno mundial de la globalización. Estas 3 fuentes, estos 3 orígenes de diversidad cultural, forman justamente esta mezcla que nosotros observamos en nuestro país en relación a identidades culturales. En nuestro país coexisten entonces múltiples miradas culturales, desde las cuales se construye nuestra identidad y hay factores que nos permiten justamente estas múltiples miradas y que moldean la identidad cultural que nosotros tenemos. Estos factores están aquí enlistados, es el género, la cultura étnica, la clase social, la edad, la preferencia sexual, la asociación gremial y muchos otros factores dan justamente esta identidad cultural que caracteriza a nuestro país. Pero bueno, ¿qué es la interculturalidad? Sería la primera pregunta a responder. Cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a la interacción entre culturas
de una forma respetuosa, de una forma horizontal y de una forma sinérgica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en esta interacción que se da entre las culturas, ningún grupo cultural puede estar por encima del otro. Y se trata de favorecer la integración de los grupos culturales y la convivencia de los grupos culturales que están en intercambio constante, en interacción constante. Y en esta propuesta de interculturalidad se establece que la relación tiene que estar basada en el respeto a la diversidad y en el enriquecimiento mutuo. Estos aspectos son interesantes porque no solamente se trata de que coexistan los distintos grupos culturales, sino que hay un respeto a las diferencias entre grupos culturales, pero además de este respeto, que existe este intercambio que permite el enriquecimiento entre los grupos culturales. Esta forma de encontrar soluciones que no las podrían encontrar pues solamente un grupo cultural, sino que se encuentran cuando se trabaja en conjunto. Obviamente la interculturalidad no asegura que este proceso esté exento de conflictos, pero se espera que estos conflictos se resuelvan mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. Y entonces aquí hablaríamos del enfoque intercultural. ¿Qué busca el enfoque intercultural? Pues promover esto que se manifiesta desde el concepto de interculturalidad, el diálogo y la relación entre las culturas, no solamente el reconocimiento de la existencia de múltiples culturas coexistiendo y la visibilización social, sino también el diálogo entre las culturas y la relación. Y bueno, la interculturalidad va a depender de variables como la diversidad, la definición del concepto de cultura, los obstáculos comunicativos como la lengua, ¿no?, las políticas poco integristas de los estados, las jerarquizaciones sociales marcadas y los sistemas económicos que excluyen a diferentes sectores de la sociedad. El enfoque intercultural propone como modelo de convivencia el que se creen condiciones específicas para que haya una interacción equitativa entre los grupos culturales diferentes. Y entonces, cada grupo cultural puede tener una verdad, una visión especial del mundo, que sería su cosmovisión, un marco de referencia y ciertos paradigmas en relación a diferentes aspectos de la realidad. Y cada una de estas verdades, cosmovisiones, marcos de referencia y paradigmas pueden ser compartidas dentro de este marco de convivencia que se propone dentro del enfoque intercultural. Por lo tanto, aquí se presupone para que exista este marco de convivencia que no existe una verdad única, inamovible y permanente, sino que todos los paradigmas provenientes de los distintos enfoques culturales están en continuo cambio y responden a diferentes aproximaciones de la realidad. Y todos estos paradigmas y aproximaciones de la realidad pues difícilmente se pueden considerar como absolutos. Recordemos el concepto de cultura, ¿no? Nos dice que la cultura pues está dándose en determinado contexto, interacciona con este contexto y pues está sujeto a modificaciones. ¿Qué es lo que se busca dentro de la interacción con estas características de las que hemos estado hablando dentro del enfoque intercultural? Pues que la diversidad cultural sea fuente de riqueza. Si los distintos grupos culturales pueden interactuar de manera positiva en un espacio geográfico y pueden generar alternativas de solución frente a un problema que serían muy difíciles de encontrar si solo se considerara la visión de un solo grupo, pues entonces aquí encontramos que al considerar la visión de los grupos, de los distintos grupos que están en contacto, esto genera una riqueza importantísima. ¿Qué ha pasado con interculturalidad y salud en América Latina y en nuestro país? Realmente el trabajo que se ha venido haciendo es amplio y ya de muchísimos años. Podríamos hablar que desde el año 93, en la Organización Panamericana de la Salud, proclamó la iniciativa de los pueblos indígenas y lo que se pretendía era promover la transformación de los sistemas de salud, además de apoyar la que se implementaran modelos alternativos de atención en esas poblaciones y obviamente pues incluir a la medicina tradicional como estos modelos alternativos de atención.
Ya en 2007 las Naciones Unidas pues proclaman la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, y en esta Declaración Universal de los Pueblos Indígenas se reconocen los derechos fundamentales de los pueblos a la tierra, a los recursos, la lengua, la cultura y las creencias espirituales, entre otras cosas. Y en particular los artículos 23 y 24 reconocen ya el derecho de los pueblos originarios a determinar y elaborar prioridades y estrategias para su desarrollo. Y entonces esto sería como el marco que ha dado pie, o que el marco que permite el desarrollo de políticas que tienen que ver con interculturalidad y salud en América Latina. Realmente el trabajo ha sido amplio, y en México el trabajo también ha sido amplio y ya de muchísimo tiempo. De hecho, cuando nos remitimos a trabajos hechos en otros países de la región, pues siempre hay una referencia hacia lo que se ha venido haciendo en México. Y entonces nosotros podemos encontrar que desde mediados del siglo pasado el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán ya hablaba de los términos de interculturalidad y medicina intercultural. Él señaló este concepto de interculturalidad o intercultural al referirse a estrategias que tenían como fin incorporar a los indígenas a la cultura médica nacional de manera respetuosa y antidiscriminatoria. Y después de los trabajos del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, pues han venido muchos otros médicos, antropólogos médicos que se han dedicado al estudio y a la implementación de pues, ciertas estrategias justamente para promover la interculturalidad en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en los años 70 ya los conceptos que se manejaban de interculturalidad en el ámbito educativo y todo el conocimiento generado en esta rama, pues llegaron al ámbito de la salud para enriquecer justamente el enfoque de interculturalidad y salud. ¿Qué es lo que sucede en México? En México, en la actualidad, pues las instituciones utilizan la metodología intercultural para referirse a relaciones que se establecen con distintos segmentos de la sociedad multicultural. Inicialmente los trabajos estaban muy referidos a los pueblos originarios, sin embargo, en la actualidad esta metodología intercultural pues también se utiliza para la atención de otros grupos de la sociedad, como los que vamos a platicar un poco más adelante. ¿De qué nos habla la interculturalidad y salud? ¿De qué nos ha hablado tradicionalmente? Pues de la interacción entre la medicina tradicional indígena y la medicina occidental para resolver problemáticas de salud. ¿Y qué es lo que busca el enfoque intercultural, pero ahora aplicado a la salud? Busca una mayor receptividad por parte de los pueblos indígenas a la atención que proporcionan las instituciones sanitarias. Y también busca que los profesionales de la salud puedan proporcionar un trato más humano y más eficiente hacia los miembros de estas poblaciones indígenas, estos pueblos originarios. Y dentro de este trato humano y eficiente, también se persigue que no se excluyan los conocimientos y prácticas indígenas de atención a la salud. Eso es lo que nos propone el enfoque intercultural en el área de la salud. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, a pesar de que ha sido un camino que ya lleva varios años, varias décadas recorriéndose. Se encuentran barreras interculturales en la relación médico-paciente. ¿Cuál es la queja constante de los usuarios, de los pacientes, en cuanto a la relación médico-paciente? Pues que han encontrado actitudes de indiferencia, deshumanización, despersonalización y discriminación por parte del personal médico y de enfermería de los servicios de salud. También se han encontrado con maltrato y regaños cuando exponen sus creencias y sus prácticas sobre salud y enfermedad. Y bueno, esto no ha sucedido exclusivamente a los grupos originarios, a los grupos de indígenas y campesinos, sino que también es algo que viven las mujeres, los ancianos, las personas con orientaciones sexuales diferentes, los pacientes con VIH-Sida y los pacientes con enfermedades mentales. Por esa razón, en el ámbito de la salud, pues hay aproximaciones dentro del enfoque intercultural a la salud mental, por ejemplo, o el enfoque de interculturalidad y la atención de la mujer, la atención médica de la mujer, y así varias líneas sobre las cuales se trabaja este proceso de interculturalidad en salud. En este estudio que se hizo en mujeres bolivianas que requerían atención por embarazo y parto,
Lo que ellas refirieron en relación a la atención médica que recibieron es que pues se presentaron descalificaciones tanto de ellas como de sus prácticas de salud tradicionales, que no percibían de manera satisfactoria la calidad de atención y que pues experimentaron una baja calidad de respuesta de los servicios públicos, ya sea por disposición del médico o por ausencia de la figura del médico en el establecimiento de salud y por algunas otras situaciones. Otra barrera intercultural en la relación médico-paciente, que a veces no la consideramos, pero que yo creo que todos la tenemos en mente y todos en algún momento la hemos vivido o la hemos escuchado, es la distancia que tienen que cubrir los pacientes para llegar a los servicios de salud o el costo que tienen que cubrir para hacerse de un medio de transporte para llegar a los servicios de salud. Esa también se considera una barrera intercultural dentro de la relación médico-paciente. Y pues en este estudio en particular, lo que percibieron estas mujeres es que los servicios de salud no estaban destinados en realidad para el beneficio de la mujer, a pesar de que era un servicio de salud pues, que se encargaba justamente de atender a mujeres que requerían esta atención por embarazo y parto. Entonces aquí podemos ver a través del discurso de los pacientes cuáles son las barreras que se encuentran dentro de la aproximación intercultural en la relación médico-paciente. Nosotros podríamos hablar de clasificación de estas barreras. Y estas barreras las podríamos clasificar en 4 rubros. Las barreras que tienen que ver con el sistema, ¿no? La estructura de los servicios de salud. La barrera que tiene que ver con el establecimiento de salud, con el espacio en donde se brinda la atención. Las barreras que tienen que ver con el personal que presta los servicios de salud. Y las barreras que tienen que ver con la población usuaria. Y entonces cuando reflexionamos acerca de qué tanto estos 4 grupos, estos 4 rubros están afectando la relación médico-paciente o se convierten en barreras interculturales dentro de la relación médico-paciente, pues fácilmente todos podríamos concluir que las 4 rubros impactan dentro de la relación médico-paciente, pero en particular vamos a referirnos al rubro 3 y al rubro 4, que son las barreras que se presentan por parte del personal de los servicios de salud y las barreras que se presentan por parte de la población usuaria. ¿Qué pasa con el personal que presta servicios de salud? Pues que el personal que presta servicios de salud tiene su propia cultura, su propia formación profesional, su propio género, su propia ubicación dentro de su sociedad, tiene ciertas capacidades y habilidades de comunicación, tiene o no tiene capacidad de comprender los códigos culturales de los usuarios y las usuarias que atiende, y bueno, también pues está acompañado de una serie de valores, prejuicios, condiciones de trabajo, formas de ejercer el poder, el idioma y la lengua, que podrían justamente convertirse todos estos elementos en las barreras interculturales dentro de la relación médico-paciente. Y en cuanto a las personas consultantes o usuarias, ¿cuáles son las barreras interculturales que se pueden presentar? Pues la percepción que los usuarios, que los pacientes tienen acerca de la salud y la enfermedad, la conciencia que puedan tener o no de sus derechos, de los conocimientos que poseen, su ubicación social, las experiencias negativas previas con el personal de los servicios de salud, el idioma, la lengua, y también si poseen o no la capacidad de comprender los códigos culturales del personal prestador de servicios de salud. Además de que también ellos están acompañados de una serie de prejuicios, normas sociales, experiencias reproductivas, sexuales, laborales y una experiencia de ser ciudadanos. Todas estas también se pueden constituir en barreras dentro de la relación médico-paciente. Por lo tanto, podemos ver que hay una serie de retos en cuanto a la interculturalidad en la relación médico-paciente y ya hay varios que a través del estudio del discurso de los pacientes ya vimos, pero aquí vamos a puntualizar. Una de estas barreras es la lengua, ¿no? Que en varios ámbitos se convierte en un obstáculo para la comunicación entre el personal de la salud y los usuarios indígenas de servicios médicos. También otra barrera son los estereotipos estigmatizadores en torno a las creencias y valores de las culturas indígenas. También pues, entender que la interculturalidad en salud sugiere que el bienestar de la población indígena sí depende de las condiciones históricas de subordinación, explotación económica y política, pero los estudios sugieren que a pesar de que este factor está ahí
y que juega sin duda un papel importantísimo, la capacitación y sensibilización del personal de salud logra alcanzar un nivel de atención que supera estas barreras interculturales que se presentan dentro de los rubros que ya vimos, el rubro del sistema, el rubro de los establecimientos de salud. Y entonces se propone que la atención no se limite a proporcionar una consulta impersonal y restringida a aspectos fisiológicos y a prescribir en consecuencia de manera rutinaria, sino que la atención que el personal de salud pueda proveer a través de esta capacitación y sensibilización sea una atención que se abra hacia la comunicación. Y aquí les traigo un ejemplo, también extraído de la literatura, de una actitud abierta y sensible de los profesionales de salud en las comunidades, que ha logrado, pues, a través de esta actitud abierta y sensible, pues, un diálogo positivo con las comunidades en pro de la salud de las mismas. Y uno de estos ejemplos son los casos en los que se permite a las mujeres y a sus familias, quienes también participan en la toma de decisiones, las familias, que las parteras atiendan el parto, y se solicita tan solo llevar el control del embarazo en el establecimiento de salud, así como recurrir al establecimiento de salud en caso de complicación. Otro ejemplo de una actitud abierta y sensible de los profesionales de salud en las comunidades sería el proceder de médicos que realizan intercambios de saberes con parteras, y que este intercambio de saberes con parteras pues logra que las mujeres tengan una mejor atención y se sientan mucho más cómodas cuando están siendo atendidas a través de estos proveedores de salud. ¿Qué tendríamos entonces como tareas dentro de la interculturalidad en la relación médico-paciente? Pues comprender las concepciones y prácticas en torno a la salud y la enfermedad de las personas indígenas. También entender que estos conceptos, estas concepciones y prácticas nos revelan el tipo de experiencias que desde un plano emocional y afectivo inciden en la salud de las personas y también nos ayudan a entender cómo viven sus padecimientos y que seguramente será con una lógica distinta a cómo consideran los médicos que viven los pacientes sus padecimientos. Otro elemento importante que nos queda como tarea y que ha sido tarea de esta aproximación intercultural a la salud es el hecho de que la comunicación intercultural debe de facilitarse a través de tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, la imagen y funcionalidad del cuerpo como signo de bienestar o malestar no es concebida de la misma manera por las poblaciones indígenas a la manera en que la vemos los médicos. Un ejemplo de esto es que considerar un cuerpo robusto u obeso como signo de salud y bienestar en un sentido amplio es como algo que puede ser habitual en ciertas comunidades, porque este cuerpo robusto u obeso refleja, además de salud fisiológica, un buen estatus socioeconómico que permite a este cuerpo estar bien alimentado y fuerte. Entonces, esta es la aproximación que pueden tener hacia este estado de salud, que es una aproximación que definitivamente no coincide con la aproximación médica, pero ¿cuál es la tarea de nosotros? Tratar de entender cómo ellos están concibiendo esta funcionalidad e imagen de su cuerpo en función de sus creencias. También otro elemento que tenemos que considerar es que a veces la gente se refiere a ciertas partes del cuerpo sin que ello signifique literalmente que están hablando desde lo que desde nuestra perspectiva se entiende por tales términos. Un ejemplo de esto es en lo que concierne al corazón. A veces en ciertas comunidades las personas no se están refiriendo al órgano en concreto, sino que están refiriéndose a todo el área que va desde el abdomen hasta el pecho. Y entonces aquí, qué importante es entender justamente todo el discurso del paciente, la narrativa del paciente, y poder aproximarnos a estas concepciones que tiene en relación al cuerpo, en relación a los órganos, en relación al origen de las enfermedades, en relación a los posibles tratamientos de las mismas, ¿no? Y también recordar que a veces estos conceptos que manejan en relación a salud y enfermedad no aluden solo a aspectos orgánicos, sino que también están aludiendo a aspectos dentro del ámbito espiritual, ya sea desde una perspectiva religiosa o desde una perspectiva social.
Y recordar esto nos permitirá pues entender mejor al paciente, la vivencia del paciente. Por lo tanto, entender el significado que se le puede otorgar a los padecimientos en el marco de ciertas perspectivas culturales nos dará la oportunidad de percatarnos de las experiencias y la forma en que se viven estas perspectivas culturales en relación al padecimiento y qué tanto la tensión emocional que los pacientes sienten provenientes de estas perspectivas culturales, de esta explicación cultural que se le da al padecimiento, pues también podría repercutir en la salud. Y entonces la propuesta es ver a la interculturalidad como un proceso que se puede alcanzar a través de pues, distintas partes, distintos pasos, distintos niveles. El primero de estos niveles es iniciar con relaciones de respeto, con trato que se caracterice por ser un trato digno, con una adecuada escucha, en el que se reconoce al otro como diferente a mí, que puede contar con un modelo distinto de percibir la realidad. Ese sería el primer nivel de comunicación intercultural. Ahí es donde se da el primer nivel de comunicación intercultural, a través de este paso que tiene que ver con que la relación se establezca en este marco de respeto, dignidad y escucha. Pero tenemos que ir al siguiente nivel para realmente cumplir con el enfoque intercultural o con esta aproximación intercultural a la salud. Y entonces se pretende que poco a poco el diálogo se dé de manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un diálogo que fomente la confianza del paciente hacia el médico y del médico hacia el paciente, y que también promueva el empoderamiento del paciente. Y lo que se busca es que donde el que se cree que está ubicado en el nivel inferior logre una relación de igualdad con el que se cree en un nivel superior, para que la interacción se dé en una igualdad de oportunidades. Y con la conciencia de que es una relación en donde los dos componentes de la misma obtienen un beneficio. Ese es el segundo paso de esta interculturalidad como proceso. ¿Y qué sería este proceso que podríamos establecer dentro de la relación médico-paciente para lograr esta comunicación intercultural que nos permita conocer todas esas cosas que no son tan similares a las aproximaciones que tenemos los médicos en relación al organismo, la salud y la enfermedad? Pero bueno, viene un tercer nivel. El tercer nivel es de la comprensión mutua. En este tercer nivel se tiene que desarrollar la empatía dentro de la relación médico-paciente, dentro de la comunicación intercultural. Y finalmente viene el nivel más avanzado del proceso, que es la sinergia. Y acuérdense que interculturalidad justamente nos habla de esta sinergia, esta potenciación de los elementos culturales de los distintos grupos que al actuar de manera articulada producen un resultado mucho mayor del que se obtendría si actúan de forma aislada. Y es en este cuarto nivel de este proceso intercultural en donde se valora más la diversidad. Y a través de estos 4 niveles de este proceso de interculturalidad, de esta comunicación intercultural, podemos llegar a tratar de disminuir esta serie de barreras y dificultades en las relaciones médico-paciente desde el punto de vista intercultural. Obviamente, y ya nada más para finalizar, hay trabajos actualmente que ya nos proponen cómo debe ser la comunicación intercultural desde el punto de vista de la identidad cultural. Y bueno, estos trabajos hablan nuevamente de que el médico ponga a disposición del paciente sus conocimientos, sus habilidades, que el paciente esté siempre dispuesto a informar al médico y seguir las instrucciones, tomar en cuenta la comunicación verbal y no verbal que se da durante el encuentro médico-paciente, que el médico debe de poseer habilidades interpersonales y profesionales para poder promover esta comunicación intercultural. Estas habilidades tienen que estar basadas en principios bioéticos y en características o en habilidades como el respeto, la sinceridad, la empatía y el reconocimiento mutuo. Y pues para esto, como
Departamento de Psiquiatría, como materia de introducción a la salud mental y seguramente desde otros ámbitos de la educación médica, pues se propone el enfoque biopsicosocial, que en su vertiente clínica nos ha propuesto el modelo de atención centrada en el paciente. En este modelo de atención centrada en el paciente, lo que se propone es averiguar las creencias y expectativas del paciente. ¿Para qué? Pues para hacerlo partícipe en un plano de igualdad al tomar decisiones. Y esta es la propuesta que actualmente se está desarrollando, y les comento, esta aproximación intercultural a la salud pues ya tiene muchísimos años, que en México en particular se considera como un líder dentro de los trabajos de interculturalidad de salud. Se ha venido trabajando, pero pues se siguen presentando ciertas barreras que son experimentadas por los pacientes, que son experimentadas por los médicos, y entonces en función de la problemática que se sigue experimentando, pues se siguen proponiendo nuevas aproximaciones para poder llegar a pues vencer estas barreras y tener esta aproximación intercultural de manera adecuada en la atención con los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz Zamora.